Este es el ejercicio 2 de la práctica 3, me dice lo siguiente. Utilizando la representación gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x, explicitar el conjunto de los x en los reales, tales que el valor absoluto de f de x menos 1 sea menor a 1 medio. Bueno, esto lo satisfacen los x, cuyas imágenes por f están a una distancia menor que 1 medio del 1. Entonces podemos ubicar en la gráfica ese entorno. Es un intervalo con centro en 1, ni igual a 1 y radio 1 medio. Entonces tenemos 3 medios y 1 medio. Y los puntos que les corresponden en la gráfica. Bien, entonces tenemos este intervalo y lo que nosotros buscamos son los x tales que sus imágenes caigan en este intervalo, es decir, las preimágenes de todos estos puntos, los x. Entonces, mirando la gráfica, lo que podemos notar es que en este caso en particular, para esta función, pasa que la preimagen de este intervalo es el intervalo en x cuyos extremos son las preimágenes de los extremos de este intervalo. Es decir, la preimagen de 3 medios y la preimagen de 1 medio. Como es la función recíproca, sabemos que la preimagen de 3 medios es 2 tercios y la preimagen de 1 medio es 2. Entonces, los x que satisfacen que el valor absoluto de f de x menos 1 sea menor a 1 medio son los x que están en este intervalo, en el 2 tercios, 2. ¿Por qué? Porque las imágenes de todos estos elementos que están acá caen en el entorno de 1 con radio 1 medio, que es lo que nos está pidiendo. Bueno, entonces, como dijimos recién, los puntos que satisfacen esa condición son los que pertenecen al intervalo 2 tercios, 2. Y el intervalo es abierto. ¿Por qué? Porque este intervalo que estamos considerando es abierto, ¿sí? Porque es el valor absoluto de f de x menos 1 menor estricto que 1 medio. Bien, con lo cual, respondiendo a la consigna, nos queda que el conjunto que nos pide es el conjunto de los x en los reales, tales que x se encuentra entre 2 tercios y 2. Ahora el apartado B nos pide determinar un número delta positivo tal que si el valor absoluto de x menos 1 es menor a ese delta, entonces el valor absoluto de f de x menos 1 es menor a 1 medio. Entonces, lo que buscamos ahora es un entorno de x igual a 1 con radio delta tal que la imagen de ese intervalo caiga en el entorno de y igual a 1 con radio 1 medio. Este entorno fue el que trabajamos en el apartado anterior. Lo que ahora nosotros buscamos es un conjunto, un intervalo, un conjunto de puntos de x centrados en el 1 con radio delta, ese delta es el que buscamos, tal que ese intervalo, que es simétrico respecto de 1, caiga en estos puntos que marcamos acá. Entonces, mirando la gráfica, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que el radio, que ese delta, sea 1, ¿sí? La distancia del 1 al 2. Y la otra posibilidad es que el delta sea 1 tercio, que es la distancia del 1 al 2 tercios. En este caso, no sucede esto porque no sucede que el conjunto preimagen de este intervalo sea un intervalo simétrico respecto del 1. Nosotros buscamos que sea un intervalo simétrico respecto del 1. Ahora bien, si tomamos el delta igual a 1, que acá yo lo noté delta 1, nos va a quedar un entorno centrado en 1, de radio 1, es decir, nos va a quedar el intervalo 0, 2. Nosotros habíamos visto que el conjunto preimagen del 1 medio, 3 medios, es el 2 tercios 2.
como este intervalo, el 0,2, es más grande que el 2 tercios 2, vamos a tener puntos entre el 0 y el 2 tercios que no caen en este conjuntito azul que era el que nosotros habíamos marcado, que es el de los puntos que distan a menos de un medio del punto 1 en el eje Y. Entonces, este conjunto, este intervalo, no lo podemos considerar, es decir, tenemos que descartar el delta 1 igual a 1. Entonces ahora podemos considerar como radio el delta 2 igual a 1 tercio. Lo que vamos a tener acá es un intervalo centrado en el 1 con radio 1 tercio, es decir que nos va a quedar el intervalo abierto 2 tercios, 4 tercios. Ahí está marcado y como podemos ver, las imágenes de los X en este intervalo caen dentro del conjunto de puntos que habíamos considerado antes. Entonces, cuando no tenemos un intervalo simétrico respecto del punto que estamos buscando, siempre lo que tenemos que considerar es tomarnos el radio más chico. Si tomamos el más grande, nos va a pasar esto de tener elementos que cuyas imágenes no caen dentro del intervalo que estamos considerando. Entonces, siempre buscar el radio más chico. Concluyendo con este apartado, si tomamos el delta igual a 1 tercio, tenemos que se satisface que el valor absoluto de x menos 1 es menor a 1 tercio, entonces el valor absoluto de 1 sobre x menos 1 va a ser menor a 1 medio. Pero esto no se satisface solamente para el delta igual a 1 tercio. Como vimos recién, si nosotros seguimos tomando radios más chicos, esto va a seguir valiendo. Entonces, el delta igual a 1 tercio no es la única solución a esta consigna. No es la única respuesta, sino que podemos tomar otros radios menores, por ejemplo, 1 sexto. Tomamos un radio 1 sexto con centro en 1, ese intervalo también va a caer dentro del conjunto que habíamos previamente tenido en cuenta. Ahora el apartado C nos pide que comprobemos analíticamente la validez de la afirmación anterior, la del apartado B. Entonces, tomamos un X en los reales, tal que ese X satisfaga lo siguiente, que el valor absoluto de ese X menos 1 sea menor a 1 tercio. Entonces, lo que buscamos probar es que el valor absoluto de 1 sobre X menos 1 es menor a 1 medio efectivamente. Entonces trabajamos algebraicamente esta expresión. Tenemos que x menos 1 está entre menos 1 tercio y 1 tercio por definición de valor absoluto. Si sumamos 1 en cada lado de la desigualdad, tenemos que x está entre 2 tercios y 4 tercios. Si aplicamos el recíproco en cada lado de la desigualdad, nos cambia también la desigualdad, hay que tener atención en eso. Entonces nos queda que 3 medios mayor que 1 sobre x mayor que 3 cuartos. Es decir, 1 sobre x está entre 3 medios y 3 cuartos. Ya vamos tomando la expresión que buscamos, que es 1 sobre x menos 1. Entonces, si restamos 1, nos queda que 1 sobre x menos 1 está entre 1 medio y menos 1 cuarto. Lo que acá tenemos es que sabemos que menos 1 cuarto es a la vez mayor que menos 1 medio. ¿Y por qué esto? ¿Por qué ponemos esto? Porque nosotros buscamos que 1 sobre x menos 1 esté entre 1 medio y menos 1 medio. Entonces, forzamos aquí la expresión que sabemos que vale. ¿Esto es para qué? Para que al saber que 1 sobre x menos 1 esté entre 1 medio y menos 1 medio, podemos aplicar la definición de valor absoluto y nos queda que el valor absoluto de 1 sobre x menos 1 es efectivamente menor que 1 medio.